espacio. Vamos a hablar un poquitito acerca de alimentación, salud, ecología y conciencia. En los últimos años hemos visto un incremento bastante importante de las patologías asociadas a la alimentación. Diabetes, celiaquía, grados extraños de hipertensión arterial en niños, en jóvenes. Nos encontramos frente a una industria que nos atiborra a químicos y una industria farmacéutica que nos atiborra a fármacos. Yo creería que ambas se complementan muy bien. Sabemos que a partir de la explosión de la era New Age, también ha habido un gran incremento en personas que se han inclinado hacia el vegetarianismo, el veganismo, el crudiveganismo. Y se ha dado como una especie de coyuntura entre la espiritualidad y ser vegano o vegetariano. A mí me gusta siempre unir. Creo que lo más importante en este camino es unir, unificar, co-crear. Y si divido, entonces no estaría cumpliendo con mi misión. Así que voy a enfocar las cosas desde otra perspectiva. Me dedico a hacer técnica en alimentación, entre otras cosas, y desde esta perspectiva utilizo lo que se llama la no dieta o la dieta disociada o alimentación consciente. Básicamente se basa sobre el sistema de alimentación consciente en el que dividimos carbohidratos de proteínas. No juzgamos las proteínas, son proteínas. Cada uno sabe qué proteínas consume, todos tenemos distintos tiempos, distintos momentos, distintos darnos cuenta, y en base a eso hemos decidido dividir la alimentación simplemente en estos dos grupos. Además hay bases científicas que nos dicen por qué separar carbohidratos de proteínas. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Pero para entender que nuestra alimentación es un todo y es holístico, también tenemos que entender que nosotros somos un todo. En base a esto podemos dividir al ser humano en partes, como hace la medicina tradicional, o podemos hacer integración y decir que el ser humano es uno, con un espíritu, una mente, emociones y un cuerpo físico. Y cada actividad humana en base al todo también expresa este todo. La alimentación no es excluyente. No podemos decir que simplemente nos alimentamos bien si hacemos la división de carbohidratos y proteínas, si consumimos vegetales, si tomamos bastante agua. También debemos enfocar en nuestras emociones, en nuestro estado mental y sobre todas las cosas en nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que vendríamos a focalizar la atención? Bueno, en un todo, en un darnos cuenta. Para darnos cuenta hay que mantener un simple acto, un acto muy simple que en realidad ha sido uno de los actos que no hemos podido lograr como humanidad mantener a lo largo del tiempo, y que es permanecer en estado de presencia, estar aquí y ahora, en presente. No podría dar esta charla si estuviera pensando en cosas que no son de esta charla, no podría dar esta nota o este enfoque si no estuviera enfocada en lo que estoy haciendo. Estaría perdida en mil cosas que suceden a mi alrededor y no en esto, no en intentarle transmitir a ustedes de qué se trata esto. Entonces, si no mantengo mi estado de presencia, mi mente inconsciente se puede disparar en mil ideas que tiene preprogramadas y básicamente no llegaría a decirles ni a transmitirles lo que realmente deseo. Eso es estar aquí y ahora. Y eso sucede todos los días en nuestra vida. Tenemos este formato en el que nos dejamos ir. Nuestro inconsciente se va, nuestra mente se evade. Necesitamos como desenchufarnos y entonces permitimos que nuestra mente inconsciente tome el control con sus preprogramaciones, de las que ya hablaremos largo y entendido en alguna otra charla, y no podemos mantener el estado de presencia.
nos desenchufamos, nos descontrolamos, nos desconectamos. ¿Somos un títere o un robot? Pues sí, algo así. En la alimentación, factores como mis emociones y mi estado mental son súper importantes. Masaru Emoto, que ya no está aquí con nosotros en este plano físico, pero sí seguramente que está en otro lugar luego de haber cumplido una hermosa misión, que nos enseñó acerca de los mensajes del agua, nos explicó mucho acerca de cómo el agua es el elemento más fácil de programar. Y nos dejó muy claro que esta programación es a través de palabras, emociones y pensamientos. Agua, el elemento más vital para la supervivencia de cualquier especie en este plano. Entonces, 75% de nuestro cuerpo está formado por agua. Nuestros alimentos llegan desde un 90 hasta un 15% de agua. ¿Qué pasa con esa agua? ¿También es programable? Sin duda que sí. Todas nuestras emociones y nuestros pensamientos van hacia algún lugar. Nada se pierde. Tenemos que comprender que nuestro estado emocional influye en gran medida en que nuestros alimentos sean procesados, digeridos y básicamente se conviertan en nuestro ADN de forma sana y ecológica. Este concepto de ecología que me gusta a mí ahora, que viene de la programación neurolingüística un poquito, ¿no? Esto de que en realidad ecológico no es algo simplemente que sirve a un sistema natural, sino que ecológico es algo que además de darme un provecho a mí, le da un provecho a todo mi entorno. Y cuando hablamos de entorno, hablamos de un entorno micro y de un entorno mucho más macro, como es el planeta y la galaxia toda. Entonces, agua, emociones, pensamientos. Masaru Emoto demostró que si nosotros le imprimimos energía al agua, o en su defecto palabras o emociones, los cristales de agua forman mandalas maravillosos en algunos casos y en otros no tanto. Hay investigaciones, fotos, pueden buscar en internet, se llaman Los mensajes del agua de Masaru Emoto, la investigación, que es súper interesante y las fotos son maravillosas. Hay mandalas con 100 budistas haciendo plegarias. Hay mandalas cuando al agua se le imprime la emoción del amor, de la alegría, de la armonía. Y hay mandalas cuando alguien dice te odio, te detesto, que ustedes podrán observar que ya no tienen formas tan hermosas. Entonces yo imprimo mi emoción al agua de manera consciente si tomo una jarra de agua y le digo gracias, gracias, gracias. Y comienzo a sentir esa emoción del gracias, comienzo a focalizarla en mi corazón y la envío a través de mis manos al agua. Sí, puedo poner una música, hay mandalas de agua de los que pudo captar Masaru en su investigación que hablan de las sinfonías de Beethoven o de Mozart. Pero ¿qué pasa con mis emociones inconscientes? Cuando yo deseo enviar esta programación, puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy consciente? Cuando yo no estoy aquí y ahora. La programación no se pierde, sigue estando allí. Entonces, sucede que vamos a poner un ejemplo. Estoy en mi trabajo, tuve una discusión con mi jefe y estoy molesto. No pude expresar, obviamente, todo lo que deseaba. Entonces, me voy a comer, pasan los minutos, decido salir a comer y en el camino al lugar donde como habitualmente o con mi viandita, lo que sea, estoy con esta sensación de estoy enojado, estoy frustrado, estoy molesto. No pude decirle a este jefe todo lo que me hubiera gustado porque obviamente él tiene un cargo de poder, entonces yo cuido mucho lo que digo y lo que no. También quizás tenga esta sensación de injusticia, de que estoy recibiendo algo que no me merezco, o de que no estoy pudiendo expresar en realidad lo que siento.
Todas estas emociones están dentro de mí, estos mensajes químicos que nosotros conocemos como emociones, pero además están en mi energía. El agua de mis alimentos va a sentir o va a absorber esa energía. El agua de mis alimentos, cuando son preparados fuera de mi casa, absorbe la energía de quien me cocina. No es lo mismo alguien que cocina con amor, con alegría, con empatía, sabiendo que lo que está haciendo, aunque no sea el plato más maravilloso del mundo, es hecho con amor y es hecho para alguien más y yo le estoy dando lo mejor de mí, que alguien que está simplemente mirando el reloj, cumpliendo con su horario, sintiendo todo su mundo revolucionado por todas las situaciones que tiene para resolver y que no le interesa para nada lo que está haciendo, aunque sea el mejor cocinero del mundo. De hecho, no sería el mejor cocinero del mundo si no puede sentir empatía y amor por lo que hace. Pero pongámosle que cocina muy bien. Si está en un estado emocional, en desarmonía, en distorsión, en enojo, el agua de esos alimentos que está preparando va a estar preprogramada con esa información. Hay muchos métodos para cambiar estas cosas, pero por ahora vamos a centrarnos en esto, para ir paso a paso. Entonces, el agua de mis alimentos está siendo programada por mis emociones y mi estado mental. Yo como consumidor o yo como persona que prepara ese alimento. Vamos a mirar desde otra perspectiva, un poco más biológica. ¿Qué pasa con mis emociones y el agua de mi cuerpo? Si yo, tomando el mismo caso anterior, el mismo ejemplo, yo tuve una discusión, estoy molesto. Cuando nosotros entramos en sistema de estrés, nuestro cuerpo tiene dos reacciones básicas, porque la biología es muy sencilla de comprender si realmente queremos comprenderla. Tiene dos funciones, el estrés, ataque o huida. Cuando yo me pongo en estado de estrés, mi cuerpo va a entender, mi mente va a entender, mi psique va a entender que yo estoy teniendo un problema, estoy teniendo un ataque. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que hace mi mente inconsciente, mi sistema biológico? Pues bien, va a intentar solucionar esto de dos formas. Llenando mi torrente sanguíneo de sangre, bombeando mucho más fuerte el corazón para llenar mis músculos, mis piernas, mis brazos, mis músculos de sangre, irrigarlos. ¿Por qué? Porque para un ataque hay dos soluciones en la naturaleza. O ataco, si veo que mi oponente es igual a mí o más o menos, voy a atacar. Si veo que mi oponente es superior a mí y que no puedo con él, voy a huir. Eso haría una gacela y un león, ¿verdad? ¿Qué pasa si es mi jefe? Y quizás mi inconsciente diga no puedo atacar, entonces voy a huir. O quizás sí, enfrente y ataque. De cualquiera de las dos formas, todo mi sistema biológico que no sea simplemente enfocado en el aparato muscular, en los tendones, en todo lo que es ataque o huida, en fuerza y potencia muscular y física, va a parar durante un rato. ¿Por qué? Porque todo mi sistema biológico está enfocado en mi estrés. El páncreas no generará insulina, mi aparato circulatorio, como dije, va a bombear con más fuerza, mi corazón va a trabajar con más fuerza, voy a respirar agitado, mis pulmones tienden a trabajar más, mi respiración se va a agitar. ¿Mi aparato digestivo lo necesito para atacar o para huir? No, entonces va a bajar al mínimo sus funciones. En la naturaleza esto se solucionaría con un simple hecho. O el león caza a la gacela y se come su buen bocado, o el león no alcanza a la gacela se escapó, el león se cansó, se tiró abajo de un árbol hasta la próxima, y la gacela, cuando vio que el león no la perseguía más y está a suficiente distancia y segura, se tranquiliza, por decirlo de alguna forma, y comienza a pastar nuevamente. Pero nosotros somos mucho más complicados que el león y la gacela. Tenemos una mente,
una mente que está todo el tiempo hablándonos, rumiando ideas, rumiando problemas. Entonces tuvimos la discusión, pasado un rato, es nuestra hora de almorzar, vamos a salir a almorzar. Y yo sigo estresada, sigo en plataforma o en sistema de estrés. Mi cuerpo no se enteró que la situación ya pasó y que no hay en este momento una solución para eso. Mi cuerpo no se enteró que no estaba recibiendo un ataque vital, porque mi mente entendió que era un ataque vital. Todo mi aparato digestivo está en stand-by. Mi páncreas está trabajando al mínimo. Mis riñones están trabajando muy poco, pero mis suprarrenales están trabajando al máximo para llenarme de cortisol y adrenalina para poder reaccionar a este sistema de estrés. Entonces cuando voy, almuerzo, con esto en la cabeza, quizás charlando con algunos compañeros sobre el tema y llenándome más de enojo, o intentando bajar un poco las revoluciones y calmarme, sea como sea, voy, me alimento. Ese alimento va a permanecer en mi cuerpo durante mucho más rato del que debería, porque mi aparato digestivo no está preparado para recibirlo. Va a pasar un tiempo antes de que mi ritmo normal, biológico, vuelva a su normalidad, valga la redundancia, y entonces mi sistema pueda empezar a digerir los alimentos. Cuanto más rato pasa un alimento dentro de mi estómago, el bolo alimenticio está más rato en mi estómago, más toxinas genero. Este alimento siempre genera muchísimas toxinas y se empiezan a disparar a través de mi sistema digestivo, de mis riñones, de mis intestinos, y eso es lo que genera a veces cansancio, pesadez, puede generar incluso colitis, irritación, puede generar sensación de hinchazón, de molestia, sensación de no poder ir al baño o de tengo que ir ya al baño. Todas estas cosas que nos suelen suceder, constipación y demás, y que se suelen mantener en el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo vivo en estrés? Bueno, ahí tengo gastritis, colon irritable y muchas otras cosas que además están sujetas a otros motivos preprogramados en mi inconsciente. Pero por ahora vamos a quedarnos con esta información. Supongamos que fue solamente un instante, fue esta situación puntual y fue este momento. Este simple momento puede llevarme a mí a que a la noche tenga lo que llamamos un ataque al hígado o una descompostura, o que no pueda dormir, o que me sienta pesado, cansado y esté muy irritable, muy molesto, muy enojado. Y si no estoy en estado de presencia y si no soy consciente, no voy a saber por qué es. ¿Cómo solucionamos todos estos temas que nos suceden a diario en la vida cotidiana? Bueno, trayendo la conciencia a la alimentación. Cuando doy charlas o clases, suelo preguntarle a la gente, ¿ustedes pueden resolver los problemas de su vida en los 20, 30, 50 minutos en los que se toman para almorzar? ¿Pueden resolver las situaciones que no han resuelto durante años en ese tiempo? ¿Ustedes pueden saber cómo van a pagar sus deudas? ¿O van a solucionar la discusión que tuvieron a la mañana en su casa con su familia o los problemas que tienen en el trabajo durante estos 30 o 50 minutos que toman para almorzar? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? No va a ser así. Entonces, ¿por qué sumarnos más situaciones a resolver trayéndonos un problema con la alimentación? ¿Para qué seguir cediendo nuestro poder hacia afuera, hacia los medicamentos y demás, cuando podría simplemente permitirme amarme y respetarme y tomar esta alimentación como lo que es, un sustento para mi vida? Un plato bien equilibrado, un plato armónico, aromas, texturas, sabores. Estar en ese momento sintiéndome conectado con mi alimento.
ya lo dijimos, no vamos a solucionar nuestros problemas en ese instante. Entonces, no sumemos nuevos problemas, simplemente estemos en estado de presencia. Para ello también podemos utilizar este sistema del que hablamos al principio, la dieta disociada, separar carbohidratos de proteínas. ¿Para qué separamos carbohidratos de proteínas? Bueno, básicamente porque ambos se degradan de forma distinta. Entonces, ese proceso de digestión puede ser mucho más rápido, generando menos toxinas en nuestro sistema si separamos los carbohidratos, los consumimos con vegetales y las proteínas, por otro lado, con vegetales. Cuando consumimos carbohidratos, una hormona encargada de la deglución de los mismos se segrega en nuestra boca, se llama tialina. Al agregarle una gota de ácido, lo que provoca el gesto típico de ¡ay, qué ácido, qué es esto!, hace que la secreción de la tialina sea inhibida, en esta zona acá. La sentimos, cuando probamos algo ácido tendemos a hacer esto. Ese simple gesto inhibe la secreción de tialina, lo cual hace que el carbohidrato tenga que ser todo digerido dentro de nuestro estómago. Luego el proceso sigue hacia el intestino, pero es mucho más tóxico para nosotros. Entonces podemos consumir, por ejemplo, dependiendo de nuestras actividades físicas, pero proteínas al mediodía con vegetales, teniendo en cuenta esto, tener muchos colores en el plato y siempre una porción de crudos. A la noche consumimos pasta o carbohidratos, también acompañados de vegetales, también siempre con una porción de crudos. La porción de crudos es para evitar que nuestro cuerpo haga un proceso natural que se llama leucocitosis, que hace cuando nosotros ingerimos muchos alimentos cocidos. Se eleva nuestros leucocitos en sangre para protegernos. Nuestro sistema inmunológico simplemente reacciona a nuestra alimentación de la misma forma en la que reacciona a cualquier cosa que viene de afuera, ¿verdad? Sea un virus, una bacteria o lo que sea, cualquier cosa que viene desde afuera, nuestro sistema inmunológico reacciona. Lo mismo sucede con la alimentación. Entonces, agregando una porción de crudos, evitamos esta leucocitosis. Entonces, a los vegetales que consumimos con proteínas los podemos acidificar, podemos agregarles aderezos que sean en base a ácidos, limón, vinagres, etc. Y a los vegetales que consumimos con los carbohidratos vamos siempre a alcalinizarlos, intentando no utilizar en demasía aderezos salados, ni salsas de soja, ni ese tipo de productos, que lo que hacen en realidad es demorar el proceso de digestión de los carbohidratos. Simplemente dividiendo proteínas y carbohidratos estamos haciendo lo que se llama una alimentación correcta o una división correcta de alimentos. Vamos a tener en cuenta algunos otros factores. Generalmente decimos, bueno, colores. Bien, ¿por qué colores? Porque los colores nos hablan de los minerales y las vitaminas que contienen los vegetales. Entonces, prestemos atención. Cuando estamos en invierno, hay problemas respiratorios, necesitamos como protectores de todo lo que es el sistema respiratorio y demás, utilizamos los aliáceos, cebollas, ajos, puerros, etc. Siempre es conveniente utilizarlos, pero en invierno mejor aún. Son buenos como antibacterianos y para levantar el sistema inmunológico. Utilizamos los rojos para adquirir más cantidad de glóbulos rojos, más hierro. Utilizamos los anaranjados, mucho en verano sobre todo, más allá de la vitamina C, por el caroteno. Y así vamos combinando distintos vegetales e intentando que nuestro plato se vea equilibrado. Hoy hablamos de las texturas. Bueno, ya vamos a tener varias texturas, ¿verdad? Vamos a tener una porción de proteínas, vamos a tener vegetales cocidos y vegetales crudos. Eso ya le da una textura. Si además estamos consumiendo proteínas, podemos agregar frutos secos, podemos agregar algún requesón suave como aderezo, o incluso podemos agregar una de las proteínas mejores que hay, que es vegetal, que es lo que nosotros conocemos como palta, y en algunos países le dan el nombre de mole, o es con lo que se elabora el guacamole. Así vamos como uniendo pequeños detalles para que nuestra alimentación sea cada vez más equilibrada y más en armonía. No olviden la buena música.
no olviden sentir que están creando arte, sentir que están en amor con lo que están haciendo. Siempre hablamos de que, bueno, de que uno tiene que hacer lo que ama hacer. Bueno, el alimento es algo a lo que debo amar. Debo, en el sentido del deber, no, sino en el sentido de la conciencia. Si estuviera en estado de presencia y en conciencia, sabría que ese alimento es parte de mi nutrición, es parte de quien soy. Habla de mí. Cómo me alimento, habla de mí. También habla de mí mi palabra, también habla de mí lo que digo. Que lo que entre y salga por tu boca siempre esté en armonía, dicen, ¿verdad? Habla de mí. Pero si mi alimento está equilibrado, en armonía, voy a lograr mantener un mejor equilibrio en todo mi cuerpo físico y por lo tanto en mis emociones y en mis pensamientos. Todos sabemos que esas noches que no podemos dormir bien o en esos momentos en los que realmente nos sentimos pesados, cansados, agobiados, hay cosas que nos alegran. El azúcar suele ser una de esas cosas que genera endorfinas, el chocolate. Bueno, podemos darnos pequeños gustos, pero estos gustos tienen que tener un momento. ¿Cuándo es el momento? Como una colación. No debemos consumir un postre. Solamente la manzana, las frutas como el ananá, la manzana o la papaya serían las adecuadas como postre, pero en realidad no deberíamos ingerir un dulce luego de haber ingerido un plato de comida. Lo que deberíamos hacer es, cuando tenemos ganas de darnos un gusto, comer un helado, comer un chocolate, etc., hacerlo como colación, a media mañana, a media tarde, o simplemente a la noche, a la nochecita, un buen rato antes de nuestra hora de ir a dormir, consumimos ese postre, un helado por ejemplo, permitimos que nuestro organismo lo adapte, se sienta feliz, genera serotonina, genera dopamina y luego sigo con mi proceso, mi vasito de agua, permito que mi cuerpo se aliviane y me voy a dormir descansado y sin tanto alimento en el estómago. Recuerden que todo mi aparato simpático tónico baja a la noche, se activa el nervio vago y yo necesito que eso sea así para que mi cuerpo pueda repararse a sí mismo. Todas las charlas que vemos de aquí en adelante están basadas en cómo sanarme a mí mismo. Herramientas simples, básicas y sencillas para ir sanándonos holísticamente, sanándonos como un todo, en todos los aspectos, los emocionales, los espirituales, los mentales y también obviamente los físicos. Estamos aquí. Debemos aprender a mantener este equilibrio. ¿Somos un cuerpo espiritual viviendo una experiencia material? Sí, pero estamos viviendo esta experiencia material y por lo tanto nuestro cuerpo físico es el vehículo que utilizamos para transitar esta experiencia. No tenemos que llegar a los 70 años siendo diosas y modelos, pero sí podemos llegar a la edad que queramos sintiéndonos bien. Haber vivido, sí, confieso que he vivido, pero sintiéndome bien, sintiéndome sana, sintiéndome en equilibrio y en armonía. Un equilibrio y una armonía que a través de mi energía se van a amplificar hacia todo mi entorno, hacia el micro y hacia el macro. Mis pensamientos positivos generan cambios positivos en mi entorno y esos cambios se van a ir multiplicando. Eso es ecología de la nueva era. Saber que mi mundo no está aislado del de los demás, que mi alimentación no es un sistema aislado dentro de mi vida, que no es algo a lo que puedo recurrir solamente cuando lo necesito y después olvidarme de que forma parte de mí. No puedo ir separándome en pedacitos. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos hemos separado en distintas partes, en distintos yoes. Mi cuerpo físico, mis pensamientos por acá, y la medicina tradicional solamente se encarga de uno, y viene el psicólogo y se encarga de otro, y viene el chamán y se encarga de otro.
y es como que yo estoy totalmente dividido. No, debemos aprender a unificar. Y unificar implica unificar todos los aspectos que hacen a mi vida diaria y a mi realidad. Nadie tiene recetas mágicas, y el que diga que la tenga, yo creo que está diciendo cosas que quizás no haya experimentado, porque nosotros tenemos una vida, un formato de vida, y a ese formato de vida tenemos que ir adaptando estas cosas que nos hacen bien. Adaptar el ejercicio, el yoga, la meditación, pero adaptarme a cambiar mi alimentación, a modificar la forma en la que me alimento, también implica hacerme responsable de pequeñas actitudes, pequeñas cosas que puedo ir acordando con mi ser, con mi yo y con mi entorno. Haciendo pequeños pactos que todos los días nos llevan a ir dando pasos para estar cada vez mejor. Hay muchos tips sencillos, cosas para solucionar problemas básicos cuando me alimento. Por ejemplo, utilizar las frutas no todas mezcladas, sino ir comiendo frutas por separado durante el día en distintos momentos, alejadas de las comidas principales. Utilizar los cereales, no los que vienen en paquetitos con hermosos dibujitos y colores, no, cereales integrales naturales, con yogures integrales naturales. Ir bajando poco a poco las cantidades de los blancos no tan sanos como la harina refinada, el azúcar refinada, la leche, etc. Vamos modificando y vamos cambiando. Vamos poco a poco alternando productos que nos gusten. Hay que animarse a probar, porque de repente alguien te habla del ghee y tú decís, ¿qué es eso? Entonces hay que ir como tanteando. Bueno, esto me gusta, esto lo puedo incorporar, esto no. Pero para eso hay que abrirse, hay que abrir el mapa mental. Hay que abrir la mente, hay que abrir las ideas, hay que abrirse. Todo uno. Somos un todo. Debemos comprender eso y llevar esa información al diario, todos los días. Ir incorporando cosas nuevas, detalles, flores. Me encanta cocinar y agregar flores, porque en ellas hay un montón de emociones. Muchos habrán oído hablar de los florales de Bach y muchos otros, pero las flores tienen una energía, una armonía, son mandalas perfectos de la naturaleza. Se encuentran todas las bases de la geometría sagrada en ellas, y cada una de ellas nos trae una información. Ver un plato con colores, con texturas y con flores, armonizando mi mesa, es como un regalo que yo misma me puedo hacer, un regalo para mi mente, para mi corazón y para mi espíritu. Pequeños detallitos, cosas sencillas. Modifico, cambio un aceite que utilizaba antes por un aceite de primera prensada. Voy viendo. También tengo en cuenta muchas otras cosas. La cantidad de proteínas que ingiero, qué tipo de proteínas ingiero. Si me gusta mucho consumir carne, bueno, puedo ir poco a poco adquiriendo la costumbre de comer muchos frutos secos, garbanzos, porotos o frijoles, como le llaman, habas, y ir supliendo poco a poco las carnes por estas proteínas sanas y naturales. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Quien elige eres tú. En próximas charlas vamos a hablar un poco más del sistema de alimentación y pequeños tips. Incluso podemos dar unas ricas recetas. Y también vamos a hablar un poco acerca de las emociones y cómo los colores hacen sentir determinadas emociones y qué significan para nosotros esas emociones en nuestro sistema. Así que espero que nos acompañen y como siempre es un placer compartir de corazón a corazón. In Lakesh.